CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 16 de agosto de 2011. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Y un saludo a los radioescuchas en Grupo U3 Radio, que se transmite totalmente en internet en Head de Radio. Pueden enviar ustedes sus comentarios, transmitimos en tiempo real. Este martes haremos una reflexión a fondo sobre el estado de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de las amenazas que a veces se ciernen a pesar de la democracia, de la evolución constante de la prensa gráfica como uno de los medios impresos de mayor trayectoria y presencia en la vida democrática de El Salvador, con 96 años de servir a la sociedad. Está con nosotros en nuestros estudios este día el licenciado José Roberto Dutriz. Él es el presidente ejecutivo de la prensa gráfica y vicepresidente regional para El Salvador de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Licenciado Dutriz, un gusto, bienvenido. Gracias, muchas gracias, William. Es un placer estar en nuestro espacio, ¿verdad? En esta entrevista en línea que ya cumple 2 años. Exactamente el día de mañana. Y que es importante pues hacer esa anotación, ¿verdad? De que estamos siempre tratando de estar en contacto con nuestra audiencia, y ahora la marca La Prensa Gráfica tiene muchísimo más alcance con esta entrevista. Y claro, bueno, son de todos los temas que vamos a abordar en su momento. Licenciado Dutriz, justo en el marco de la celebración del Día del Periodista el mes pasado, justamente en julio, los medios de comunicación y los periodistas en general conocimos de una demanda que finalmente, no vamos a entrar en los detalles, sino en las consecuencias, los resultados que eso podía tener y finalmente tuvo, que tengo la impresión supo un poco a victoria. Pensaría que no para la democracia, sino no para los medios, sino para la democracia en este país. Fue una demanda contra la prensa gráfica la que dio origen a esto. Explícanos un poco de esto. ¿Cómo se desarrolló esto? Bueno, tuvimos pues afortunadamente, ¿verdad? Una ratificación de la Cámara en la que ratificó pues lo que el juez Rolando Porcio Campos había sentenciado cuando recibió la demanda por difamación y daños al honor de un militar activo. Nosotros tuvimos a bien desde hace algún tiempo publicar este tipo de información precisamente porque la sociedad tiene todo el derecho de conocer de los ademanes oscuros que a veces tiene el narcotráfico internacional. Nosotros tuvimos de primera mano de un inspector de la policía con quien habíamos tenido ya anteriormente experiencias, ¿verdad? Totalmente satisfactorias, con fuentes muy bien establecidas, y tuvimos la información de parte de él y la corroboramos cuando tuvimos un acercamiento con la DEA y tuvimos a bien empezar a publicar esta información, la cual conllevó a que 2 de estos 3 militares, 2 de ellos actualmente están en prisión, debido pues a la información que nosotros trasladamos a la población. ¿No? Así que esto pues ocasionó una apreciación muy particular de uno de los militares, y él pues optó por no recurrir a acercarse al periódico, no recurrir a lo que le asiste, pues lo que se llama el derecho de respuesta, ¿verdad?, que está garantizado. Es decir, a pesar de que se le dio la posibilidad de que él utilizara entonces el espacio y pudiera responder. Él podría haberlo utilizado, él podría haberse acercado, y para nosotros, y sorpresa, pues nos interpuso una demanda penal, y al mismo tiempo pues estaba pidiendo una suma millonaria por daños y perjuicios, lo cual pues tampoco tiene fundamento, no tiene ningún sustento, y lo vemos como un punto de reflexión, como yo decía en una entrevista que me hiciera La Prensa Gráfica, que este es el momento, ¿verdad?, de hacer una reflexión sobre este suceso,
es importante y el próximo lunes la Asamblea pues va a recibir a los diferentes actores del periodismo nacional, a directores de medios, a la Asociación de Periodistas de El Salvador, y va a empezar a abrirse esta discusión y este diálogo constructivo con el propósito de analizar las reformas que estamos proponiendo al Código Penal. Claro, ese es un tema que me interesa que lo abordemos un poquito más adelante también. Hay varios temas en agenda. Pero el licenciado Dutriz, los medios y especialmente en este caso la prensa gráfica obviamente ha fundamentado su trabajo informativo teniendo como fundamento, valga la redundancia, la ética y el profesionalismo. Es decir, las noticias no se inventan, o sea, tienen un asidero. Y en este caso particular del que conversamos, usted nos decía, nos explicaba todo el rigor periodístico que se desarrolla sobre esto. Cuando algunas personas deciden colocar ese tipo de demandas, ¿qué intencionalidades pueden haber? Porque hay muchas interpretaciones. Uno piensa, ¿será que lo hacen realmente porque se sintieron mancillados en su dignidad, o es porque quieren dinero, o en otro caso es porque quieren afectar a la democracia? Mire, desafortunadamente, William, el actual Código Penal pues tiene un hueco en el techo y es realmente una amenaza para el periodismo nacional actualmente como está redactado ese Código Penal, ¿verdad? O sea, se modificó, se declaró inconstitucional por parte de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y eso pues le abre un tremendo riesgo a la profesión periodística y a cualquier persona en particular que desee hacer uso de los medios de comunicación. Es decir, cuando nosotros decimos que nos interesa abrir esta reflexión y poder discutir justamente lo que debe de establecerse en el Código Penal, va en función no solamente del trabajo periodístico, sino también en los derechos que la ciudadanía, que cualquier ciudadano tiene al hacer uso de los medios de comunicación. Es decir, es una lucha que tampoco se debe pensar que es como la búsqueda de privilegios. Es decir, es porque nosotros los periodistas, porque los dueños de los medios, porque los medios de comunicación en este país quieren tener privilegios. Correcto. Aquí hay que aclarar eso porque se puede interpretar como que nosotros queremos tener un libertinaje. O sea, las sociedades libres generalmente tienen libertad de expresión, y como lo decía en una entrevista publicada en nuestro periódico ayer el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, la penalización del trabajo periodístico es el principio de la decadencia de todas las libertades, porque si nosotros vamos a autocensurarnos, si la prensa va a callar, si no va a señalar la corrupción, realmente pues la democracia de nuestro país se va a ver en serios problemas, y eso es lo que queremos evitar. Queremos trabajar de una forma responsable, libre, como siempre lo hemos hecho. Creo que los medios de comunicación de este país han logrado hacer mucho trabajo en pro de descubrir pues la corrupción. Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
Está con nosotros en nuestros estudios, en esta transmisión de la entrevista en línea desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, el licenciado José Roberto Dutriz, presidente ejecutivo de la Prensa Gráfica y vicepresidente regional para El Salvador de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Licenciado Dutriz, sí me interesa que nos detengamos un poco en esta parte donde a veces uno tiene la sensación, y lo digo ya como en mi calidad de periodista, tiene la sensación de que hay sectores, no diría toda la sociedad, pero hay sectores a veces en la sociedad que piensan de que ciertas luchas que se tienen en el tema de libertad de expresión, en el tema de libertad de prensa, son muy exclusivas o son propias de los medios, son propias de los periodistas. ¿Cómo hacer para que la gente entienda un poco de que estamos ante una situación en la que hay luchas que deben ser asumidas por todo el conjunto de la sociedad? Bueno, creo que hay un ejemplo, por cierto, el día de ayer nosotros publicamos sobre un tribunal interno de la Policía Nacional Civil que procesó a un subcomisionado de alta, de apellido Rivera Lico, en el cual a él se le procesó internamente dentro de la policía por opiniones vertidas en Canal 12 de televisión, opiniones de él particulares, las cuales el tribunal de la policía consideró que en algún momento le había ocasionado un daño a la imagen de la institución. El comisionado utilizó un medio de comunicación para externar una opinión, y esto le puede suceder a cualquier ciudadano salvadoreño, a cualquier columnista, cualquier persona que haga uso de los medios de comunicación, una opinión en la calle, en la televisión, Claro. Acá en nuestros medios escritos, radiales, televisivos, una opinión publicada en las redes sociales, que actualmente los medios de comunicación abren espacios para interactuar con la sociedad, también podría ser sujeto de una demanda penal por difamación, calumnia, injuria, daños al honor, etc. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos estamos luchando por la libertad de expresión, estamos luchando por la libertad de opinión también, por la libertad de expresión, no de los medios de comunicación, no de los propietarios de los medios, no de los editores de los medios de comunicación, sino de la sociedad en general. Por supuesto, nosotros tenemos la gran responsabilidad de conducir la opinión pública con nuestras noticias, con nuestras investigaciones y con nuestras opiniones, pues obviamente vamos a estar en primera línea de ese tipo de riesgo, ¿no? De hecho, pues la demanda penal que recientemente, pues para nosotros ha sido una victoria de la libertad de expresión, no de la prensa gráfica ni de este servidor, aunque creo que para nadie es agradable tener una demanda penal, Claro. y ni mucho menos pues con daños civiles como los que se había inventado esta persona, pues no es nada agradable. Pero es nuestro trabajo, es nuestra misión, y lo estamos haciendo por el país, lo estamos haciendo por la sociedad entera. Entonces creemos de que luchar y defender los principios de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión de todos los ciudadanos salvadoreños es lo que tiene que fortalecerse día a día, y sí, sentimos de que esta sentencia de la Cámara Tercera de lo Penal contribuye y fortalece la libertad de expresión, deja jurisprudencia, ¿verdad? Deja un ejemplo, pero eso no quiere decir que todo está resuelto. Eso no quiere decir que cualquier salvadoreño no tenga riesgo de ir a la cárcel por expresar una opinión que dañe a una tercera persona. Se tienen que establecer los daños civiles, y eso es una discusión productiva que queremos sacar al tapete público, y también es importante discutir con los diputados, con las fracciones políticas representadas en la Asamblea, cómo vamos nosotros a pretender que ellos acepten las reformas al Código Penal actual.
De acuerdo, vamos a hacer otra pausa y regresamos con ese punto que creo que es interesante saber un poco cuál es el planteamiento que se podría expresar ante los diputados, qué es lo que los diputados deberían de tener claro alrededor de esta discusión para que ellos puedan tomar una mejor decisión en esta materia. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Licenciado Doutriz, bueno, de hecho, justamente este día en la edición impresa de la prensa gráfica se está recogiendo esa información donde la Comisión de Legislación, como usted nos anticipaba, acordó invitar para el próximo lunes. Estaría, de acuerdo a la información que estamos publicando, los representantes de APES, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, y de luego directores de medios, expresando ante los diputados su posición sobre todo este tema del 191. Pero bueno, un paquete completo, ¿no?, sobre el Código Penal. ¿Qué es lo que... ¿Cómo cree usted que debería de abordarse esa discusión ante los diputados? ¿Qué es lo que deben los diputados comprender de la importancia de este debate y sobre todo de la decisión final que ellos deben de tomar en materia de legislación? Mire, hemos trabajado como medios de comunicación pues en poder presentarles a ellos un proyecto de reformas al código y el próximo lunes, como bien lo estamos informando en este día y que actualmente pues está en la web también subido en este momento, vamos a tener una primera reunión, ¿verdad?, con la Comisión Legislativa para abordar este tema. El punto medular es cuándo debe o no debe de existir, si es que existe, la sanción de cárcel para cualquier ciudadano salvadoreño que exprese su opinión y que sea sujeto de una demanda por daños al honor. Nosotros, de acuerdo al Código Penal que estuvo en vigencia anteriormente y que fue modificado en el año 2004, hemos estado de acuerdo que cuando se compruebe una real malicia, cuando se compruebe que haya una mala intención, creo que el código puede quedar claramente establecido. Creo que eso es lo que hace falta, que quede bien redactado y bien claro para que no sea para que esto no sea sujeto de una opinión muy subjetiva de cualquier juez. Porque en este momento, es un tremendo riesgo. Tal cual están, no se considera esto de la mala malicia, o sea, no, es casi automático. Al haber una demanda prácticamente a la cárcel. O sea. Prácticamente queda a discreción del juez. Sí. ¿Verdad? Afortunadamente, en el caso que ahora nos compete recientemente de la demanda penal que fuimos nosotros sujetos a una demanda, en este caso el juez Corcio Campos y los jueces de Cámara tuvieron a bien determinar de que no había una malicia, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo la prensa gráfica era trasladar la información de una investigación sustentada, con fuentes sustentadas, y que realmente no hay ninguna malicia de querer molestar a nadie. Simplemente es el derecho de la sociedad que tiene de estar debidamente informada ante los flagelos como la narcocorrupción,
de los grupos mexicanos Zetas, que son muy peligrosos, Claro. y que estamos tratando de evitar de que operen en nuestro país. Ahora, los diputados, justamente ese es el espíritu que deberían de recoger, ¿no? Digo, o sea, al final de cuentas ellos tomarán la decisión, pero deben entender que lo que está en juego acá es algo más, como decíamos en algún momento, de esto de lo que algunos sugieren como los privilegios, sino de cómo proteger finalmente toda la sociedad. Efectivamente, y a toda la sociedad, no solamente al gremio periodístico, ¿verdad? O sea que el fondo y el punto medular de la discusión es de que no debe de quedar claro cuando haya una mala intención para atreverse un juez a determinar si es punible un delito por difamación, ¿verdad? Debe de quedar muy claro, no está eso claro, y lo ideal es que nuestras sociedades sean libres y que no exista el delito de cárcel, que eso es prácticamente como volver a la edad de piedra, el delito de cárcel por cualquier crítica constructiva y fundamentada, no malintencionada. Ayer, justamente en la edición impresa, llevábamos una entrevista con Gonzalo Marroquín, ¿no?, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y me llamó la atención una parte textual que él planteaba en torno a esto de la penalización de la crítica desfavorable, cuando él dice la penalización de la crítica es el inicio de la pérdida de la libertad. Sí, pues yo creo que son palabras que hay que retomarlas, ¿verdad? Creo que ha sido muy oportuna la entrevista que publicamos el día de ayer del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, una persona con una larga trayectoria, con una gran experiencia. Gonzalo acaba de estar recientemente en Ecuador, él fue casi expulsado de Ecuador. Sí, claro. Por tratar pues de acercarse, tener un diálogo con el presidente Rafael Correa, y ese es un precedente y un pésimo ejemplo de lo que debe de ser la democracia. El ejemplo y el modelo que está pasando en Ecuador es un pésimo ejemplo y es un atentado contra la libertad de cualquier persona. Así que cuando Gonzalo Marroquín dice la penalización de la crítica es el principio de la pérdida de las libertades, pues tiene total razón, porque no hay libertad más sagrada que la de poder expresarse, ¿verdad? Libertad de expresarse es de todos los ciudadanos, no es un derecho exclusivo de los periodistas, Claro. y eso debe quedar muy claro. Quiero que vayamos a la pausa comercial en este momento, pero al regreso retomemos siempre en esa línea de discusión un poco del planteamiento de lo que está pasando en Sudamérica, cómo se ven las democracias, porque usted también es vicepresidente de la CIP, entonces saber un poco cómo se ve la región centroamericana respecto de lo que está ocurriendo en Sudamérica, justamente en el caso concreto de Ecuador, en algunos momentos Bolivia también. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado Dutriz, en su calidad de vicepresidente regional para El Salvador de la Sociedad Interamericana de Prensa, justo que, usted abordó el tema de lo que está pasando en Ecuador a raíz del análisis que hacíamos anteriormente.
¿Cómo se ve la región centroamericana? ¿Cómo se ve El Salvador? Bueno, hacer las comparaciones siempre es bastante complicado porque cada país tiene su propia dinámica, ¿no? Pero respecto de cómo se están viendo las libertades, afectada la libertad de prensa, libertad de expresión en Sudamérica, ¿cómo estamos en la región? Bueno, mire, El Salvador siempre había sido admirado, pues, dentro del seno de la Sociedad Interamericana de Prensa, dentro de la Comisión de Libertad de Prensa, siempre habíamos, en los últimos años, habíamos sido bastante admirados y ahora pues obviamente lo estamos viendo con cierta preocupación, ciertos riesgos, ¿verdad? Y obviamente pues esta sentencia que lastimosamente tuvimos de parte de la Sala de lo Constitucional empezó a representar pues un issue, ¿verdad? Un punto sobre la mesa que tenemos que empezar a discutir. Para aclarar, estamos hablando de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Correcto. Respecto del 191. Exactamente. Sí, para que no se vaya a confundir por las otras sentencias. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que sí hay preocupación dentro de la CIP ahora sobre lo que está pasando en el país? Obviamente que sí, desde el momento que se pone una demanda penal, ¿verdad? A los directores, propietarios de un medio de comunicación, se sanciona también a periodistas con la misma pena, se pretende castigar con una suma totalmente estratosférica, millonaria, por daños al honor, pues obviamente que nos tiene muy preocupados. Otros países de la región latinoamericana también pues obviamente tienen serios problemas y serios tropiezos y cortapisas, tal como lo hemos señalado, pues el caso de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, y ya no digamos de Cuba, donde no existe la libertad de expresión. Hay países con más o menos avances, como Argentina, donde la prensa pues ha tenido una lucha muy dura, y han existido pues boicots inclusive a la distribución de los periódicos de Clarín y La Nación, que son los periódicos más importantes de ese país. Brasil tiene otro tipo de problemas, México tiene otro tipo de problemas. Existe la libertad de expresión, pero ahí también existe la autocensura. Y eso es un flagelo muy difícil y no quisiéramos nunca llegar a eso, porque cuando comienza la autocensura, lo que señalaba Gonzalo Marroquín, nuestro presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, es cuando las cosas y cuando la democracia empieza a ir mal, empieza en decadencia, y no queremos eso, ¿verdad? Así que consideramos un triunfo para la sociedad, para el periodismo, la sentencia de la Cámara Tercera de lo Penal en relación pues al hecho que recientemente publicamos, y esperemos de que a partir del próximo lunes y esta discusión constructiva que se va a tener con las fracciones legislativas lleve y se empiece pues a construir que es bueno los precedentes que hemos tenido y que es bueno de que a raíz de estos problemas podamos construir una democracia mejor. Usted decía sobre la resolución de la Cámara, justamente lo que hay ahí indica un poco el nivel de solidez institucional. Usted ya hablaba del precedente jurídico que esto sienta, ¿no? Que eso es importante, pero también refleja un poco del nivel de institucionalidad de la que de alguna manera goza este país. Correcto. La institucionalidad que merece este país en cuanto a libertad de opinión, de expresión. No es solamente, vuelvo y repito, no es solamente un privilegio para los medios de comunicación tener libertades, sino para cualquier ciudadano. Eso es muy importante dejarlo claro. Cuando hablamos del caso de Sudamérica, licenciado Dutriz, ¿cuánto peso tiene el hecho de que se instale en algunos de estos países el autoritarismo, que es como una de las principales causas que se tiene y que son desde donde se atenta contra la libertad de expresión, la libertad de prensa? Pero el tema del autoritarismo es bastante complicado, ¿no? Sobre todo cuando se instala a nivel de gobierno.
el autoritarismo dictatorial, llamémoslo así, ¿no? Porque si ponemos como ejemplo reciente el discurso a la nación, el discurso al Congreso que recientemente el presidente Rafael Correa en Ecuador presentó la semana pasada, podríamos decir sin lugar a equivocarnos que 90% del contenido de su discurso es despotricar contra la libertad de expresión, específicamente con el caso reciente del periódico El Universo de Guayaquil, contra sus propietarios, a quien les ha puesto pues una sentencia de cárcel en ese país, con unos daños millonarios también incalculables. Y escuchar a un presidente de línea dictatorial, en lugar de abordar los problemas del país, en lugar de señalarlos o señalar los logros de su democracia, despotrica 90% del contenido de su discurso contra el periodismo. Eso es grave, pero al mismo tiempo quiere decir de que el periodismo sigue teniendo una fortaleza, sigue siendo el pilar fundamental de la democracia cuando tiene de su lado la libertad de expresión. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Licenciado Dutris, bueno, este año la prensa gráfica cumplió 96 años, ¿no?, de servicio a la sociedad. Son 96 años que, o sea, no llegan de la nada. O sea, ¿qué significa 96 años para un medio impreso como este? Bueno, cuando comenzábamos la entrevista usted decía también, bueno, estamos justamente el día de mañana, cumplimos 2 años de la entrevista en línea, que es un punto que me gustaría que lo viéramos aparte en términos de cómo se ha ido posicionando la prensa gráfica en la utilización de las herramientas tecnológicas. Pero hablemos en principio de los 96 años, que todo es en conjunto, pero bueno, 96 años. ¿Qué ha significado para la prensa gráfica? Bueno, 96 años, obviamente una larga trayectoria, no solo como periódico, sino también como casa editorial, porque la firma Dutris Hermanos data desde 1903, así que tenemos 107 años como grupo empresarial y 96 como medio de comunicación, la prensa gráfica. 3 generaciones Dutris han pasado a lo largo de estos años, 3 generaciones, cada una con una alta misión de servir lealmente los intereses de la comunidad. Y hoy en día, habiendo incursionado pues ya en los medios electrónicos, dejamos de ser una institución monomediática y pasamos a ser un consorcio, una organización multimediática. Y eso es dinámico y se sigue transformando todos los días. Le hemos dado muchísima importancia a lo que es el avance tecnológico de las comunicaciones
tal pues como tener esta entrevista en línea contigo, William. Pues estamos cumpliendo 2 años y todavía, al menos en la región, no vemos algo similar, ¿no? Así que nos sentimos muy contentos pues, de la audiencia que estamos alcanzando con este tipo de tecnologías. Estamos cada vez más interesados en el público joven, en el público que está con la tecnología de punta en sus manos, ¿verdad? Con los dispositivos móviles, interactuando en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, le hemos dado tremenda importancia. Cada día está creciendo más la audiencia de la prensa gráfica y de todos los contenidos especializados que producimos en el Grupo Dutriz, que está interactuando con el público joven, con todo el público, pero especialmente el público joven. Ahora, pero llegar donde estamos en este momento, donde ha llegado la prensa gráfica, requiere de mucha institucionalidad, ¿no? O sea, de fortaleza institucional. Es difícil, no es común ver empresas que tengan una trayectoria tan larga como la que tiene la prensa gráfica. Obviamente no es sencillo, ¿verdad? Obviamente cualquiera podría pensar que 2 y 2 son 4, que esto es tan fácil, ¿verdad? Y que simplemente una familia propietaria se van pasando la antorcha unos a otros. Realmente no es así, yo puedo decirlo con propiedad, no ha sido nada fácil pues la trayectoria de la empresa ni de este servidor, pero sí me siento pues muy satisfecho de los logros y del desarrollo, del empleo que se genera, del empleo directo e indirecto que genera esta institución. Y si vamos a hablar pues de la prensa gráfica, pues ni se diga, ¿no? El alcance que tiene de beneficio para la sociedad, una institución como nosotros que nos invitan a pasar todos los días a los hogares a través de la edición impresa como también de la edición digital, pues es muy satisfactorio porque nosotros nos sometemos todos los días a un escrutinio. Claro. Todos los días. No es obligación leer la prensa gráfica, no es obligación comprarla. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque si tenemos un nivel de credibilidad sostenida a través del tiempo que permita decir somos uno de los medios más importantes de este hemisferio, pues con mucha satisfacción lo podemos aseverar. Y claro, finalmente quien premia es, en este caso, el lector. Bueno, ahora estamos hablando de cibernautas con la transformación que se está teniendo en el tema de las nuevas tecnologías, pero es justamente el lector el que premia, ¿no? Al final es el que decide, como usted dice, es quien ve un programa, por qué no lo ve, por qué compra un periódico, por qué no compra el otro, por qué compra este. Al final, y eso es de diario. Y es constante, es dinámico. Nada es para siempre, todo cambia, todo es dinámico, nadie es perfecto, pero creo que el hecho de que nosotros, que en nuestro trabajo prevalezca ese compromiso con la verdad, ese compromiso con la sociedad, con la comunidad, de trasladarle la información con la máxima veracidad posible, y no depender de ningún poder para poder decirla y trasladársela a la sociedad, ese es nuestro tesoro más grande. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Licenciado, en todo este tema de la innovación tecnológica, del posicionamiento de un medio de comunicación requiere de mucha visión estratégica de cómo trabajar alrededor de un medio de comunicación, del manejo de la información que está sensible, pero también de cómo poder hacer rentable una empresa. Todo esto está dentro de la reflexión que se puede hacer. En Estados Unidos, algunos medios impresos tuvieron serias dificultades con la llegada del Internet, tantas dificultades que algunos cerraron. En el caso de El Salvador estamos viendo, por ejemplo, en el caso concreto de la prensa gráfica, cómo se ha ido transformando la utilización, el aprovechamiento y la utilización de todas las plataformas de comunicación. Porque que encontramos toda una gama en Internet, por ejemplo, en el sitio web laprensagráfica.com se encuentra de todo. Inclusive programas como este, ¿no? Programas como este, la receta del chef, los tips de Milena, que se ven en laprensagráfica.com, pues son una muestra de lo que hoy en día representa pues, la web. La web, sin lugar a duda, pues hoy en día a nivel mundial pues es el medio de comunicación más importante para poder transmitir pues en detalle la información. Obviamente los medios electrónicos y a través de las redes sociales pues son medios más inmediatos, que funcionan de una manera diferente y son pues los medios de mayor alcance a nivel mundial. Las redes sociales, claro, algo que el grupo Dutris pues le ha prestado pues la debida atención y que existe pues en las diferentes plataformas de información que nosotros producimos la interacción con el público. El papel sigue siendo importante en todo el mundo. Obviamente decirle de que en Europa, en Estados Unidos, especialmente en los países escandinavos y en los Estados Unidos, pues la influencia del Internet es altísima. Obviamente el nivel social, cultural, educativo también de esos países influye mucho, ¿no? Sí va a incidir y está incidiendo. América Latina no es el caso todavía y El Salvador pues mucho menos. En El Salvador el alcance del periódico, le puedo decirle que cada día es mayor. El alcance me refiero a cuántas personas leen un periódico, una edición. Claro, y que tiene que ver con una cuestión de tradición también, ¿no? O sea, de la gente que compra el impreso todos los días. Tiene que ver con tradición y tiene que ver con nivel sociocultural, claro, ¿no? Pero El Salvador pues es un país de alta penetración de los medios impresos. Hace poco estaba leyendo, hace un mes aproximadamente estaba leyendo un artículo, creo que cualquiera puede leerlo si lo busca pues en el sitio web de The Economist, un artículo sobre los medios de comunicación impresos y saca un mapa de los crecimientos o decrecimientos de las circulaciones de los periódicos en papel alrededor del mundo. Y vemos ahí que El Salvador, Costa Rica y Panamá son 3 países en la región donde la circulación de los periódicos y las revistas ha subido. Entonces somos una región muy particular. Claro. Y sí también cabe mencionar que como medio impreso las revistas a nivel mundial se han proliferado y han crecido, no solamente en circulación, sino que en oferta de contenido, ¿verdad? Pero interesante porque eso no implica de que, por ejemplo, en el caso concreto de la prensa gráfica haya descuidado toda esta parte de multimedia, ¿no? O sea, y de cómo logra otro nivel de comunicación con los lectores, con los cibernautas, radioescuchas, y televidentes, es decir, el nivel de participación también que se le da a la gente. Entonces le hemos dado una importancia pues al desarrollo, ¿verdad? A la implementación de proyectos como Grupo Dutris Radio, ¿verdad? Estamos generando radio, contenido en radio, 24 horas al día, las entrevistas en línea, ¿verdad? La interacción pues a través de las redes sociales, los sitios web de cada uno de los contenidos editoriales producidos por el Grupo Dutris, entre ellos pues los más grandes, eleconomista.net, elgráfico.com, laprensagráfica.com,
que ya tienen también dentro de ellos mismos una nueva tecnología que nos permite ofrecerle al público una gama, pues una videografía de videos en el Media Center, ¿verdad? Que pueden nuestros lectores pues visitar y poder informarse, orientarse y poder también al mismo tiempo divertirse, ¿no? Porque también hay contenido de ocio, entretenimiento y deporte. O sea, se ofrece toda una gama de contenidos informativos, que es lo que no ofrecen los demás medios de comunicación en este país. O sea, estoy hablando de radio, televisión. O sea, hay una ventaja en ese sentido, ¿no? Yo creo que vale la pena decir pues que nos hemos preocupado y nos hemos preocupado por dar más plataformas de contenido, ¿no? Creo que la gente lo exige, el país va en ese rumbo, los jóvenes van en ese rumbo y nosotros estamos dándole la importancia a que todos pues puedan tener todo tipo de contenido al alcance, ¿no? Y es interesante porque en todo esto hay un alto nivel de interacción, se lo digo por experiencia propia en la conducción durante 2 años de la entrevista en línea, de gente que nos ve, es decir, en todo lugar en el mundo donde hay un salvadoreño, siempre estará pendiente de los medios de la prensa gráfica, por ejemplo, consultando, enviando mensajes. He tenido experiencia, por ejemplo, de gente que, donde están, por ejemplo, los cuerpos de paz de Naciones Unidas y hay un salvadoreño en Afganistán. Ha habido gente que nos ha escrito desde Afganistán, que obviamente son militares destacados ahí. Ya no se diga de otros países, Italia, Suecia y Estados Unidos, desde luego, de gente que nos ve a esos niveles. Y hay un nivel de interacción con la gente, ¿no? Muy interesante. Digo por la experiencia en la entrevista en línea, pero en toda la gama de productos también hay ese nivel de participación, ¿no? Hay mucha participación y obviamente pues la prensagráfica.com tiene ahora pues abierto, desde hace algún tiempo tenemos abierta pues la puerta abierta para que entren todo tipo de comentarios y opiniones, pues algo pues muy representativo de una democracia que la merecemos, pero obviamente hay personas que abusan de eso, pero nosotros pues con una actitud madura les hemos abierto la puerta a todo tipo de comentarios, algunos de ellos no muy agradables, pero es importante que la gente sepa de que de nuestra parte hay libertad de expresión, hay libertad de opinión y las puertas están abiertas de nuestro medio para expresarla, ¿no? Y en cuanto a tecnología se trata, pues ya ni se diga. Lo que se dice en las redes sociales pues es totalmente abierto. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco a futuro. ¿Cómo se ve la prensa gráfica a futuro? ¿Cómo la ve usted la prensa gráfica a futuro en términos de las exigencias planteadas desde la sociedad y de cómo puede ir evolucionando? Porque de eso se trata esto, ¿no? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Licenciado Dutriz, entonces un poco planteaba la interrogante de cómo se va viendo hacia futuro la prensa gráfica. En esa ya hablamos de la interacción, porque tengo la impresión de que se ha dado un paso fundamental en algún momento, viendo hacia atrás, por ejemplo, de cómo un medio, como usted lo decía, literalmente solo impreso, dio el salto al tema de Internet, exactamente,
y eso implicó también abrir las puertas a la participación de la gente, donde ya el lector no solo había comunicación en una sola vía, porque ahora la gente que lee el impreso, la gente que entra a Internet, comenta la noticia que apareció en el impreso también, no solo comenta la noticia que está en Internet. Entonces eso significa un salto cualitativo en términos de la relación del medio de comunicación con la sociedad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver todo esto hacia futuro? O sea, ¿qué cree usted que puede exigir o va exigiendo cada vez más la sociedad? Bueno, como tú dices, nosotros queremos aprovechar y que lo aprovechen también los que quieren hacer uso de nuestro medio de comunicación, de que hay un enlace pues en lo que es el alcance de la circulación en papel y la penetración que hay en la web. Creo que los anunciantes poco a poco han ido visualizando, ¿verdad?, de que una plataforma de información que ofrece diferentes sitios web, diferentes productos editoriales impresos, la plataforma de la prensa gráfica y la plataforma de la versión web de la prensa gráfica significan un potencial que algunos ya la están aprovechando. Entonces nosotros cada día estamos empecinados a que se pueda identificar esta ventaja de alcance, porque si tú sumas la circulación en papel, el alcance de la misma, me refiero al número de lectores, sí, claro, por edición, más el alcance de la web, realmente es una audiencia enorme que tiene que aprovechar el anunciante, ¿verdad?, y el medio pues que tiene a la disposición la responsabilidad de ese gran alcance ganado. ¿Qué nos espera de acá al futuro y en qué estamos pensando? Bueno, no puedo hablar por razones estratégicas tan ampliamente como claro, quisiera, claro, William, pero sí reiterarte el compromiso de nuestra empresa con nuestra audiencia, y nosotros hablamos ya de audiencia, ya no hablamos solamente de lectores, sino que el compromiso con la audiencia joven, el compromiso con la democracia, el compromiso con la verdad, eso no va a variar. A nosotros nos interesa de sobremanera desarrollarnos como medio en todos los avances de tecnología de comunicación, sí, sí, que existan. Nosotros estamos viendo desde hace un par de años una audiencia muy grande que tenemos cautiva con los mensajes cortos en telefonía, sí, celular. Y eso es muy importante, muy valioso, más sin embargo, eventualmente eso ya estamos viendo que va a ser sustituido y engrandecido por otras estrategias de comunicación en móviles, en dispositivos móviles. Claro. ¿Verdad? Cualquier persona va a poder interactuar por móvil también, eventualmente. Así como yo le decía a un amigo hace poco, yo creí que estaba muy lejos el día en que uno con una computadora iPad podría pues estar Wi-Fi dentro, sí, de la cabina de un avión. Pues ese día ya llegó. Por supuesto no es gratis, es pagado, pero ese día ya llegó. Y así de rápido van cambiando las cosas y así de rápido también nosotros tenemos que ajustarnos a ellas. Claro. Ahora, me llama la atención la parte donde usted también hacía reflexión sobre el activo más importante de un medio de comunicación, y que mucho se debate sobre esto, pero también se afirma que tiene que ver, se dice que el activo más importante de un periodista y de un medio de comunicación es justamente la credibilidad, y eso no está en juego, eso no está en venta, que es lo que le da la esencia de vida de un medio de comunicación, ¿no? Por supuesto, así que repito eso, ese es el premio, el tesoro, el activo. Si nosotros vemos el balance de nuestras empresas, yo creo que no está ahí tangible, pero el activo más grande de una empresa de comunicación como la nuestra es precisamente eso, es la credibilidad ganada y o perdida,
Claro, ¿verdad? Porque claro. todo es dinámico y todo es cambiante y uno también tiene el riesgo de equivocarse y de perder esa credibilidad. Entonces la misión es sostenerse a través del tiempo y creo que lo hemos hecho muy bien a través de 96 años y el juez es el público. De acuerdo. Se nos agotó el tiempo. Licenciado Utriz, quiero agradecerle que ha compartido. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias y creo que vamos a estar viendo muchas cosas nuevas en el futuro cercano por venir en cuanto a tecnología se trata. Así que un gusto estar acá celebrando estos 2 años de espacio para William Meléndez en línea en la prensagráfica.com. Bueno, gracias por la felicitación, licenciado. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Mañana a la misma hora estará con nosotros en nuestros estudios David Escobar Galindo para hablar de los temas de actualidad de nuestro país y obviamente hablar de todo de los temas que están impactando a nuestra sociedad. Vamos a tener una interesante reflexión también el día de mañana. Nos vemos entonces a propósito del segundo aniversario.